Chicos, buenas noches. Bienvenidos a la clase número 13 de lo que es fisiología. Bueno, sería como la clase número 3 de neurofisiología. Bien, entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es tronco encefálico, corteza cerebral y lo que es sistema límbico, ¿no? Dentro de tronco encefálico y corteza cerebral tenemos lo que son nervios craneales, propiamente dichos. Entonces, hoy vamos a ver todo al respecto. Un segundito, por favor, voy a tomar un poquito de agua. Ok. Entonces, la primera mitad de la clase, como ya les venía diciendo, va a ser tronco encefálico. Entonces, vamos a tener sus funciones principales. La número uno es que sirve como vía de comunicación, ¿no? Es la carretera central, como su mismo nombre lo dice acá, es la carretera central del sistema nervioso, que nos permite conectar, ¿qué cosa? Uno, el prosencéfalo, ¿no? El prosencéfalo, que es la corteza cerebral. Vamos a anotarlo por aquí. Un segundito. Aquí lo minimizo. Ya. Ahora sí. Como le decía, es la carretera central que nos permite conectar el prosencéfalo. Le voy a poner como que prosencéfalo, así, proencéfalo, con, ¿con qué? Con la médula espinal. O también lo podemos tomar como la corteza cerebral con la médula espinal, ¿sí? ¿Qué más? Aparte de ello, tenemos que la información eferente, que quiere decir que es eferente, que es motora, es decir, que va a llevar las órdenes, ¿no? De la corteza, pasa justamente por el tronco y va hacia la médula, ¿no? Para que se ejecute esta función motora. Y la información ascendente o aferente, que también se le llama sensorial, va de la médula, bueno, va de la médula, pasa por y pasa hacia la corteza. ¿No? ¿Qué más? Funcionan principalmente, vamos a tener en lo que es el tronco encefálico los núcleos de nervios craneales, ¿no? Que contiene los núcleos de 9 a 12 porque más o menos 3 núcleos no están dentro de lo que es el tronco encefálico, ¿no? Por ello, contiene 9 de los 12 nervios craneales. Ahora, en cuestión de centros vitales, contiene núcleos esenciales que influyen en la frecuencia cardíaca, en lo que es la respiración, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, uno de los centros vitales que podemos, digamos, poner como comparación es el daño como la herniación, ¿no? El daño y la herniación ocluye los vasos que irrigan estos centros, ¿no? Y provocan la pérdida rápida de la respiración y la regulación cardíaca. ¿Qué quiere decir? No sé si se han puesto a pensar que cuando hay, por ejemplo, bueno, básicamente pónganse a pensar como si fuera una hernia en lo que es la columna vertebral, ¿no? Que nos duele, no podemos, digamos, agacharnos, a veces incluso si es en la zona lumbar, interfiere con lo que es la micción, ¿no? Pero imagínense esa hernia, una herniación, justamente en lo que es el tronco encefálico, ¿no? Ya vendría a tener un compromiso vital mucho mayor, ¿no? Por ende, este daño y la herniación netamente afectan estos centros vitales, ¿no? Porque provocan lo que es la pérdida de la irrigación. ¿Y qué ocasiona la pérdida de la irrigación? Pues netamente que no hay oxígeno, que no lleguen nutrientes, por lo tanto, no puede funcionar bien, ¿no? Entonces, interviene con lo que es la frecuencia cardíaca y también lo que es la respiración, ¿no? Por lo tanto, para sintetizar, el tronco tiene relación con la parte primitiva o básica de la vida. Eso es, digamos, la síntesis de las funciones del tronco, ¿no? Porque es vía de comunicación, núcleo de los nervios craneales y como centro vital, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los nervios craneales sin origen directo del tronco, no? Los que no van a estar ahí, ¿no? Esos tres que les decía que faltaban, bueno, el primero es como su nombre le dice, es el primer par craneal o también llamado olfatorio y netamente, como ustedes lo ven acá, es una extensión del prosencéfalo. Acá está el par craneal 1, nervio craneal 1. Es una extensión del prosencéfalo, ¿no? Y sale directamente hacia la nariz por lo que es la lámina cribosa, que ya lo habrán visto en lo que es anatomía, ¿no? Cuando ustedes ponen el cráneo a la inversa o abren, sacan lo que es la parte superior del cráneo, y está la lámina cribosa, ¿no? Ahora, el segundo par es el óptico, que tampoco va a estar en lo que es el tronco, ¿no? ¿Dónde va a estar el óptico? Pues van a ser específicamente como una extensión de lo que es el diencéfalo, que ya lo ven acá, ¿no? Y por último, el
onceavo par, que es el accesorio, también llamado espinal, que tiene componentes principalmente de la porción cervical de la médula, principalmente, pero también algunas literaturas lo ponen que hay un poquito de, digamos, de parte del onceavo par en el mielencéfalo, ¿no? Pero ustedes tómenlo con que los tres pares craneales que no están en el tronco es el uno, el 2 y el onceavo, ¿sí? Ahora, en lo que es regulación de los centros vitales, ¿no? Se van a encontrar específicamente en lo que es el bulbo raquídeo. Este de aquí que ya de seguro ya lo han visto, que ya lo han visto en lo que es anatomía, ¿no? Ya, ahora sí, en el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo, ¿no? Ahora, tenemos dos centros. Uno es el centro de recepción visceral, que quiere decir aferente, es decir, vamos a mandar las órdenes, ¿no? Bueno, vamos a detectar las sensaciones y las vamos a mandar por la médula espinal hacia el tronco, ¿no? Ahora, se refiere a la información sensorial, como ya les decía, de los órganos vitales, que llega hacia el núcleo del tracto solitario, ¿no? ¿Y dónde se va a encontrar el núcleo del tracto solitario? Que lo estamos mencionando mucho estas semanas, pero por fin vamos a saber dónde está el núcleo del tracto solitario y a qué pares craneales corresponden o van a tener la presencia de este núcleo, ¿no? Va a tener los centros cardiorrespiratorios, es decir, nos va a ayudar a controlar la frecuencia cardíaca, los cardiorrespiratorios, ¿no? Y también, obviamente, la respiración, ¿no? Y además, en la porción caudal de este centro de recepción, vamos a tener la función quimiorreceptora, que quiere decir desde los quimiorreceptores, ¿no? Ahora, lo que es centro del control motor, o como ya les decía, eferente, que va a dar las órdenes de lo que se supone que se tiene que hacer, ¿no? Gracias a esa aferencia, ¿no? ¿Qué va a regular? Las funciones viscerales de la aferencia en el tronco, ¿no? Por ejemplo, el núcleo motor dorsal del vago, ¿no? Es netamente parasimpático. Ustedes van a encontrar en la PPT, yo me voy a referir al núcleo motor dorsal del vago para no decirle completo al NMDV. Básicamente este es núcleo motor dorsal del vago, ¿sí? Si lo ven, para que ya no se me pierdan tanto. Entonces, en conclusión, tenemos dos centros, aferente, eferente. Uno nos ayuda con la frecuencia cardíaca y la respiración, y en la porción caudal con lo que es quimiorreceptores. Y el eferente nos ayuda pues netamente en lo que es motor, control motor, ¿no? Por ejemplo, el dorsal del vago, que es netamente parasimpático, porque el vago es un par craneal netamente parasimpático. Hay algunos que tienen función parasimpática y simpática, pero el vago es netamente parasimpático. Sí, justamente aquí está. Este es lo que es su núcleo. Tienen dos tipos de núcleos. No sé si en anatomía ya lo han visto o todavía. Chicos, voy a ver si hay alguien, porque... Ah, sí, sí hay gente. Hola, Karen. Esto, yo la última vez no pude asistir a la clase, pero creo que sí, ya se avanzó. Creo que sí, creo que sí. Ok, tenemos dos tipos de núcleos. Hay núcleos que se pueden ver a simple vista que justamente van a estar en lo que es el bulbo raquídeo y hay perdón, sus núcleos reales. Ok, entonces, antes de continuar, vamos a hablar netamente de lo que son nervios craneales y es mucho más para refrescarles la memoria porque ya deberían saber sus nombres. Generalmente yo no los repito, simplemente digo nervio uno, perdón, nervio, digo par craneal 1, 2, 3, sí. Entonces, el primer par craneal es el olfatorio, ¿sí? El olfatorio. Va a ser sensorial y va a ser netamente pues de la nariz, ¿no? Sensorial. ¿Qué era el olfatorio, el par uno? ¿Una extensión de qué? Del prosencéfalo, ¿ok? El óptico, que es el nervio número 2, ya vamos, dos O's, ¿no? Acá está, uso el 2. El 2 es una extensión, dime, ¿Es directamente prosencéfalo o del telencéfalo? del prosencéfalo. Ok, Sí, recuerda que eso es más embriología que del telencéfalo sale el prosencéfalo. sí, Ajá, pero netamente es el prosencéfalo, no el telencéfalo, porque es un estadio antes.
Ok, entonces, óptico, número 2, va a ser del diencéfalo, sí, como acá lo vemos, diencéfalo, que viene a ser pues sensorial, netamente sensorial, y va a ser componente del ojo, del nervio óptico, es el que inerva el ojo, netamente, ¿no? El 3 tenemos que Cosita, es el... perdón. Dígame, dime, habla. Es que es al revés. El prosencéfalo es la vesícula primaria y el telencéfalo es la vesícula secundaria. Tú tienes toda la razón, pero es netamente del prosencéfalo, no del telencéfalo, del Ah, ya. prosencéfalo, teatro. Sí, así que Está tampoco bien. te compliques. Gracias. Más bien gracias a ti por la corrección. A veces con los orígenes embrionarios una se confunde, pero sí, gracias. Bien, en el oculomotor, que es el número 3, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, es motor y va a inervar básicamente a los músculos de la visión, ¿no? Excepto los que están inervados por el par 4 y el par 6, que ya lo vamos a ver cuando veamos los núcleos, netamente. Ok, ese es el 3. El troclear, que es el 4, que es motor, ¿no? El abducens, que es el 6, y el 5, que es el trigémino, que va a tener 3 ramas, ¿sí? 3 ramas. ¿Se acuerdan el nombre de las ramas? Tiene quinto 1, quinto 2, quinto 3. El mandibular, el maxilar y el ¿Ya? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuál era cuál? ¿Cuál era quinto 1, quinto 2, quinto 3? mandibular es 3, esto, maxilar es 2, oculomotor, creo, también. No, Oculomotor es un par craneal como tal. sí, pero no me acuerdo. También es óptico, también tenía que ver con la visión. El primero. Es el oftálmico. Ay, sorry, la dislexia. Oftálmico es el quinto 1, ¿sí? Maxilar es el quinto 2 y mandibular el quinto 3. Ok, ahora sí, es importante no confundir el oftálmico con el olfatorio, porque si no ahí sí pueden chocar. Entonces, olfatorio 1, óptico 2, oculomotor 3, troclear 4, trigémino es el quinto par, abducens es el 6, el 7 viene a ser el facial que se acuerdan que tiene sus ramitas, ¿no? Facial. Luego, bueno, sus ramitas internas, no como el trigémino, sino cuando ustedes vean lo que es la parte de anatomía y las extensiones que tiene el facial. Luego, después del facial tenemos al octavo, que es el vestíbulo coclear, que como su nombre lo dice, se va a encargar de lo que es el equilibrio y la audición, ¿no? Luego del octavo tenemos al noveno, que es el glosofaringio, ¿no? Luego al vago, que va a tener parte motor y parte sensorial, ¿no? Luego del vago tenemos al accesorio, que es el onceavo, y por último al hipogloso, ¿sí? Entonces, acuérdense eso. Olfatorio, óptico, oculomotor, abducens, no, perdón, troclear, trigémino, abducens, ¿qué sigue? Facial, vestíbulo coclear, glosofaringio, vago, accesorio e hipogloso. Esos son los 12 pares craneales. Bien, ahora sí vamos a hablar netamente de lo que son sus núcleos, ¿sí? Bien, el primer par, vamos a primero hablar sobre lo que son los nervios, los pares que están relacionados con los nervios, que van a ser especiales, ¿no? Todos los nervios que estén relacionados con los sentidos, ¿se acuerdan que hablamos de eso en la primera clase? En la segunda clase, van a ser de carácter especial, ¿no? Entonces, el primer par vamos a tener que ser olfatorio y va a ser aferente visceral especial. ¿Por qué? Porque tiene lo que es un sentido, ¿verdad? Entonces, nace netamente del bulbo olfatorio. Esa es la información que se tiene del primer par. Hablando a grosso modo, ¿no? Como ya les decía, el primer par va a ser una extensión del prosencéfalo y sale directamente hacia la nariz por la lámina cribus, ¿no? Y van a ser del bulbo olfatorio. Nada más. Del segundo par netamente está relacionado con lo que es la visión, porque es el óptico, y va a ser aferente, somático, especial, ¿sí? Y van a ser de las células ganglionares de la retina, su núcleo. Estamos hablando ya de los núcleos, ¿ah? No estamos hablando del quinto par como tal, no se confundan. Este es el núcleo del segundo par, ¿no?
Luego, lo que es el octavo par va a hablar del equilibrio y la audición, ¿no? El vestíbulo coclear, ¿no? Y va a ser aferente, somático, especial. Esta información va de núcleos vestibulares y también va al núcleo coclear. Recordemos que los núcleos vestibulares se van a subdividir, ¿no? Vamos a tener el superior, el inferior, el lateral y el medial. Son cuatro, lateral y medial, son cuatro núcleos vestibulares y un núcleo coclear. Ahora, es importante recalcar y que recuerden en la segunda clase que las modalidades aferentes especiales van a ser, van a ser sensitivas porque son aferentes, ¿no? Y si es un sentido, va a ser especial. O si es gusto u olfato, en este caso va a ser visceral. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre especial y visceral? ¿No? Que unos sentidos eran especiales, el otro era visceral. ¿Y por qué visceral? Porque justamente gusto y olfato van a tener repercusiones internas, ¿no? Gusto como puede ser la digestión, ¿no? El olfato que viene ya en la respiración. Y vista, audición o equilibrio van a ser somáticos. ¿Hasta aquí todo claro? Sí. Ya. Entonces, esos son los tres núcleos, bueno, perdón, los tres nervios craneales que van a ser netamente sensitivos. ¿Sí? Ahora, estos son los que son, perdón, estos son los que tienen función motora pura. ¿Sí? Y luego ya vamos a pasar con los mixtos. Son 5 pares craneales, ¿ya? El tercer par. ¿Cuál es el nombre del tercer par? El oculomotor Muy bien, el oculomotor. común. Común. Del cuarto. El 4 es el troclear patético. Ujú, muy bien. El onceavo. Es el accesorio. Accesorio, muy bien. Sexto. Abducens. Y por último, el doceavo. Hipogloso. Población, muy bien. Ya, estos núcleos, todos estos 5 núcleos, ¿no? Son nervios que van a controlar el movimiento. Y vamos a hacer un pequeño énfasis porque van a ser especialmente del ojo y de la lengua. ¿Sí? O sea, músculos extraoculares y de la lengua, como se pueden ver acá, extraoculares, ¿no? El oculomotor tiene un origen mesencefálico de carácter rostral, en la porción rostral, ¿sí? ¿No? Vamos a tener que tiene dos núcleos en el origen mesencefálico. Va a tener un núcleo principal que va a ser eferente, somático, general, ¿no? Y va a inervar músculos, músculos, perdón, extraoculares, excepto el recto externo y el oblicuo mayor. El núcleo de Edinger-Westphal va a tener una eferencia visceral general y va a ser netamente parasimpático y va a inervar el esfínter de la pupila y los músculos ciliares. En cambio, el cuarto par, que es el troclear, va a tener igualmente un origen mesencefálico, solo que esta vez caudal, ¿no? Y va a ser de carácter eferente somático general. Va a inervar lo que es el oblicuo mayor y no va a ser parasimpático. El onceavo par va a tener un origen de raíces cervicales, netamente. Es una función motora, como ya sabemos, ¿no? Función motora. Y va a inervar lo que es el esternocleidomastoideo y el trapecio, ¿no? Va a ser de carácter eferente visceral especial y eferente somático general. No se sabe cuál de los dos en realidad es, porque tiene distintos orígenes embriológicos. Bueno, se difiere en el origen embriológico de este carácter, por lo tanto no se le puede clasificar. Entonces, no creo que se los pregunte, no creo que se los pregunten porque como no está clara cuál es, si es lo que es especial o es general, no creo que se los pregunten, perdón. Ahora, lo que es el sexto par, ¿no? Tiene un origen pontovulvar, ¿no? En el puente, y la función es frente somático general. ¿Qué quiere decir? Que inerva el músculo recto lateral, acá quería decir lateral, y no es parasimpático. ¿Qué quiere decir? Que ya tenemos dos núcleos parasimpáticos.
Por último, el hipogloso va a ser de origen vulvar y va a ser eferente somático general, igual que el abducens, ¿no? Y va a inervar los músculos intrínsecos de la lengua y nos va a dar lo que es movimiento y ejecución del habla. Bueno, hasta ahí es más memorización que otra cosa, ¿no? Como ven, solo hay uno de ellos que va a inervar algo que sea diferente a lo que es la lengua. Y el ojo, que va a ser el nervio accesorio, que va a ser del esternocleidomastoideo. Y lo que es el trapecio, ¿no? Ya va más para la espalda, ¿no? Y aquí tenemos lo que es el revimo, ¿no? Ahora, ¿cómo utilizamos esta mnemotecnia que es el revimo? R y E viene a ser recto externo. ¿Quién inerva el recto externo? O también se le llama como recto lateral, el recto externo, va a ser el séptimo par, ¿sí? Ahora, si lo vemos, ese sí lo vemos de izquierda a derecha. Si lo vemos de derecha a izquierda, tenemos oblicuo mayor, ¿sí? El oblicuo mayor va a ser inervado por ¿cuál? Cuarto. ¿Por cuál? Ajá, muy bien. El cuarto par. Entonces, de la derecha a la izquierda tenemos la función del cuarto par. De izquierda a derecha tenemos la función del sexto par, ¿sí? Esa es una mnemotecnia que les puede servir mucho, ¿no? Y por último, pues el tercer par, que básicamente es todos menos revimo, ¿no? Accesorio van a ser esternocleidomastoideo y lo que es el trapecio, y el hipogloso, pues simplemente ya lo que es la lengua, ¿no? Que interviene en movimiento y ejecución del habla. Hasta acá todo claro en lo que es función motora pura de estos nervios craneales. En sí, los dos núcleos que tienen tercer par es núcleo principal, así se llama, ¿no? Ese es su nombre. Sí, así se llama. Núcleo principal Ok, y núcleo de Edinger-Wetzmann. ya, muchas gracias. De nada. Ahora, ¿algo más que necesita agregar? Ah, sí, ya. Algo más que me olvidé de mencionar es que al inervar esfínter de la pupila y músculos ciliares, estamos refiriéndonos netamente a cuáles. Uy, un segundo. Ya. Ahora sí. ¿Cuáles reflejos vamos a tener? El reflejo de acomodación, que lo vamos a ver al final, reflejo de acomodación, que van a ser reflejos netamente del ojo, y reflejo fotomotor. ¿A qué se refiere el reflejo fotomotor? No sé si ustedes han visto que cuando se les acerca la luz, la pupila se debe contraer, y cuando se aleja la luz o la linterna, la pupila se debe dilatar. Eso básicamente es el reflejo fotomotor. La midriasis y la miosis. Ajá, correcto. Midrasis y miosis. Entonces, un segundito. Ya bueno, por acá hemos concluido con lo que es función motora, función sensitiva. Sí, claro. Eh, de la demoteca de Revimo, ¿qué era la parte de medio de mí? Ah, ya. No, el B es el par craneal al que corresponde. De izquierda a derecha, recto externo, sexto par, oblicuo mayor, cuarto par. Ah, entiendo, entiendo. Gracias. De nada. Ahora sí, lo que es función mixta o también llamada braquial, ¿no? Eso es ya un poquito más complicado porque solo son cuatro pares, pero tienen más núcleos, ¿sí? Hasta ahorita hemos visto dos núcleos o uno en todo caso. Ahora, vamos a ver los que nos faltan. El quinto par, que es ¿cuál es? El trigémino, Muy bien, trigémino. Séptimo par es el facial, facial. Décimo, bueno, eso está fácil, wow, vago. Y el noveno, el glosofaringeo. el glosofaringeo. Muy bien. Ahora, el quinto par vamos a tener cuatro núcleos, ¿no? Tiene tres ramas y vamos a tener un núcleo más. El núcleo motor del trigémino va a ser eferente, visceral, especial, ¿sí? Que va a inervar músculos de la masticación, netamente, ¿sí? Luego tenemos al núcleo sensitivo principal, que va a ser aferente somático general, y nos va a dar lo que es el tacto epicrítico de la cara y de la cavidad bucal. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que era tacto epicrítico? Bueno, que hablamos de tacto Eh, epicrítico y tacto protofático. sí,
La capacidad de poder distinguir entre dos puntos de estimulación. Ah, muy bien. El núcleo. Un segundito, chicos. Sí, bueno, sí, creo que no se escucha en la calle, ojalá que no, pero bueno, porque justo pasaron un. Hay tacto epicrítico, que va a ser el más específico de cara y cavidad bucal. Ahora, el núcleo mesencefálico, ¿no? Va a ser lo que es aferente somático general, que aquí no sé por qué es la D, pero es una S. Aferente somático general, ¿por qué? Porque vamos a hablar de la propiocepción de nuestro rostro, ¿no? De reconocer nuestro propio rostro, ¿no? Y va a actuar generalmente como la primera neurona al enviar lo que son señales, ¿no? Esa es la primera neurona. Ahora, lo que es núcleo espinal del trigémino es el que es sensitivo, ¿ok? Este va a ser el sensitivo. Tenemos, como ya vimos, tenemos motor, tenemos sensitivo, otro sensitivo, ¿no? Otro sensitivo. A eso se refiere mixto. 3 sensitivos, un motor, ¿sí? Entonces, va a ser referente a lo que es termoalgesia de la cara, ¿no? Córnea y también de la dura madre, ¿no? O sea, termoalgesia, percepción perdón, de la temperatura. Ahora, lo que es el nervio facial, vamos a tener que tiene 4 núcleos. Núcleo motor del facial, que va a ser eferente visceral especial, es decir, va a ser, perdón, va a inervar lo que es músculos de la mímica facial, ¿no? Si es eferente visceral especial, va a ser motor, ¿no? Va a ser motor, si es eferente es motor. Tenemos lo que es nervio salival superior, que es eferente visceral general, que va a inervar lo que son glándulas lagrimales, submandibulares y sublinguales, ¿no? Ahora, este es el núcleo del tracto solitario, que va a ser aferente visceral especial y me va a inervar los 2/3 anteriores de la lengua. Y por último tenemos al núcleo espinal del nervio trigémino, que también va a participar en el facial, ¿no? No es netamente el trigémino, también va a participar en lo que es el facial y va a ser aferente somático general. Acá otra vez una D, no sé por qué, chicos. Ya, un aferente somático general y nos va a dar lo que es sensibilidad del conducto auditivo externo. Ese es el CAE. Conducto auditivo externo y pabellones, perdón, y pabellón, lo que es auricular posterior. Pabellón auricular posterior. Ese es el séptimo par. Ahora, con lo que es el glosofaringeo, también llamado noveno par, vamos a tener solo 3 núcleos. El núcleo ambiguo, que va a ser eferente visceral especial, que quiere decir que va a ser motor, ¿no? Y va a inervar al estilofaringeo, que viene del tercer arco, ¿no? ¿Se acuerdan del tercer arco faringeo? Y nos va a ayudar con lo que es la deglución. El núcleo salival inferior, ¿no? Recuerden que en el séptimo tenemos el superior y en el 11, perdón, y en el noveno al inferior. Superior, inferior. Vamos a tener eferente visceral general, ¿no? Que va a ser parasimpático, va a ser parasimpático y va a tener la función secretomotora de la glándula parótida. ¿Ok? ¿Por qué es general? Porque no interviene en ningún sentido, ¿no? Especial, aquí vamos a tener lo que son lo de los arcos faríngeos, ¿no? Y nuevamente el núcleo del tracto solitario, que en este caso, en el caso del noveno par, va a tener 2 componentes. No va a tener el componente aferente visceral general y el aferente visceral especial. ¿Especial por qué? Porque vamos a tener lo que es la inervación del tercio posterior de la lengua, que es el que nos faltaba. Como ven, el onceavo y el séptimo como más o menos que se complementan, ¿no? Y aferente visceral general va a tener lo que son quimiorreceptores o varoreceptores, pero ¿de dónde? Del arco aórtico, ¿sí? ¿Se acuerdan que los quimiorreceptores y varoreceptores podían estar en el callado y en el arco? Ok, entonces, del noveno par vamos a tener quimio y varoreceptores de lo que es el arco aórtico. Por último, el décimo par solo tiene 3 núcleos. Sí, 3 núcleos. El núcleo ambiguo, el núcleo el núcleo motor dorsal del vago, núcleo motor dorsal del vago, y nuevamente el núcleo del tracto solitario, que ya viene su tercera vez apareciendo, ¿no? El núcleo ambiguo va a ser eferente visceral especial, que quiere decir que va a ser motor, y va a inervar músculos orofaringeos de la faringe, ¿no? Que corresponden al cuarto y sexto arco faríngeo. El núcleo
motor dorsal del vago va a ser parasimpático netamente y va a ser eferente visceral general. Si es motor, eferente. Y nos va a ayudar en la transmisión de info parasimpática, ¿no? Y el núcleo del tracto solitario, como ven, va a tener nuevamente dos componentes, que va a ser aferente visceral especial, que en este caso va a relacionarse con el gusto en epiglotis y en la base de la lengua, ya no con inervación. Hay inervación del tercio posterior de la lengua, ¿no? Y el aferente visceral general va a ser tanto quimioreceptores como varoreceptores, pero de los que están presentes en el callado aórtico. Esa es la diferencia entre el noveno y el décimo par. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? En sí, los que están derivados de los arcos faringios son eferentes viscerales especiales, ¿cierto? La mayoría sí. Pero netamente lo de los arcos faringios se refiere a que son especiales. Todo, Sí, cualquiera que tú veas arco faringio de frente especial o que sea sentido especial. sí, sí, gracias. De nada. Ahora, lo que son reflejos del tronco encefálico, vamos a tener 4 reflejos. El reflejo nauseoso, el reflejo corneal, el reflejo fotomotor y el reflejo oculocefálico. El reflejo nauseoso va a ser básicamente un mecanismo protector, porque va a tener un estímulo táctil o excitativo a nivel de la orofaringe. Y básicamente es las náuseas, es decir, el vómito que vamos a tener, ¿no? ¿Cuál va a ser su aferencia? O sea, ¿quiénes lo van a detectar? Lo que es el noveno par y a veces también lo que es el décimo. Ahora, ¿por qué el noveno? Vamos a retroceder un poquito. ¿Qué interviene? ¿Cuál es su aferencia? Del tercio posterior de la lengua. Generalmente el reflejo nauseoso inicia ahí, ¿no? Ahora, y va a llegar al núcleo del tracto solitario. Va a ir de la aferencia de los núcleos del noveno par o algunas veces del décimo y va a llegar hasta el núcleo del tracto solitario. ¿Dónde va a ser su integración de las señales? Vulvar, en la región vulvar, ¿no? En el bulbo raquídeo. Y va, del bulbo raquídeo va a tener eferencias, van a bajar las eferencias desde el núcleo ambiguo, que donde está presente el núcleo ambiguo en lo que es el noveno y el décimo, bueno, en el caso del noveno y el décimo, para hacer la contracción de faringe, ¿no? Y el núcleo motor dorsal del vago, que va a tener su función parasimpática, y el núcleo es el núcleo del, no, este núcleo era el, mm, el núcleo del hipogloso, pero acá se me fue una I, bueno, ¿no? El núcleo del hipogloso que va a ser un movimiento coordinado de la lengua para la expulsión. Entonces, para hacer este reflejo de náuseas, tenemos que coordinar la función aferente con la eferente. Y esta misma eferente que tiene 3 núcleos, ambiguo, motor dorsal del vago y el núcleo del hipogloso, ¿no? Básicamente ese es el reflejo náuseos, ¿no? Que la función principal va a ser un mecanismo protector, porque en condiciones cuando, por ejemplo, pasemos mal o justamente, bueno, no, pasemos mal no, porque ese es otro reflejo, se va a ser el reflejo tusígeno. En el caso de que haya algo irritante, por ejemplo, algo irritante nos produce náuseas en lo que es el esófago, ¿no? Bueno, cosas irritantes, por eso es un mecanismo protector, ¿no? En lo que es reflejo corneal va a ser su estímulo, el tacto o también el dolor, ¿no? Y su aferente va a ser el quinto uno. ¿Cuál era el quinto uno? Tal, ¿El cual? el oftálmico. Oftálmico. Muy bien. El oftálmico va a dar su aferencia y va a haber dos tipos de respuestas, ¿no? Va a haber una respuesta que se le dice R1, ¿no? Y va a ser temprana, más o menos de 10 a 12 segundos, ¿no? El estímulo táctil que se va a tener va al núcleo sensitivo principal del trigémino, este que está aquí, al núcleo sensitivo principal del trigémino, que es aferente somático general, ¿no? Y luego hace sinapsis con el núcleo facial ipsilateral, ¿sí? Este estímulo viaja y va a dar una integración donde en la protuberancia,
que va a ser oligosináptica y unilateral, es decir, solo de un ojo, oligosináptica y unilateral. Lo mismo tiene que pasar con el otro ojo, ¿no? O sea que son independientes, no va a ser un estímulo y de frente a los dos ojos son independientes, por eso es ipsilateral y unilateral, ¿sí? Ahora, en la respuesta R2, que se llama tardía, va a ser más o menos de 29 a 37 segundos, ¿no? Y va a representar el estímulo doloroso, que es decir, una respuesta ante el dolor, ¿no? Va a ir al núcleo especial del trigémino, también ambos van a ir en lo que es el trigémino, ¿no? Van a tener su aferencia en el trigémino. Va a ir hacia el núcleo especial del trigémino y luego hace sinapsis, o va a hacer su integración con el núcleo facial ipsilateral y contralateral, ¿no? Y va a dar una integración pontobulbar, ¿no? Y va a ser polisináptica y bilateral. En el caso del dolor, sí afecta a ambos ojos la integración, pero en el tacto va a ser individual, uno por uno, ¿sí? Entonces, por ello es polisináptica y bilateral. Y si se dan cuenta, también la integración está en distintas partes, porque uno es en el punto vulvar, en la región que va a ser la transición de puente a bulbo, y la otra es en la protuberancia, ¿no? Por eso es integración protuberancial. Después de esta respuesta vamos a tener una eferencia, ¿no? ¿Cuál va a ser la eferencia? Va a ser lo que es el séptimo par, ¿no? Y va a generar la contracción del músculo orbicular del par. Hasta aquí. ¿Todo claro? Eh, en la referencia del noveno par y el décimo, ahí dice M y B. ¿Eso qué significa? ¿Dónde? Acá, este. No, 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 no. Arriba, décimo M Y B. Ah, ya. Ese es tal vez. A veces nomás tiene una referencia en el décimo. Generalmente, la mayoría de las ocasiones es en el noveno. Ese es como maybe. A veces es en el décimo. Ah, ya entiendo. Ah, y por cierto, lo del núcleo del hipogloso era de que era lo que impulsaba era la expulsión para el reflejo nauseoso en el tercio posterior de la lengua, ¿cierto? Ahí es Ujú. donde empezaba. Ya, Sí, gracias. aquí. ¿En el hipogloso? No. Ah, sí, perdón, en el hipogloso, sí. Ya, gracias. Ni nada. Ahora, bien, hasta ahí todo está bien, ¿no? Entonces, en el reflejo corneal también se le conoce como el parpadeo, ¿sí? Ese es el parpadeo. Por eso, ahora, el parpadeo como tal, algo que sí quiero recalcar es que es individual. ¿Qué quiere decir? No digo que primero parpadees el ojo derecho y luego el izquierdo, ¿no? Sino que la respuesta va a ser individual, pero con el dolor sí es los dos al mismo tiempo. Ahora, tenemos el reflejo fotomotor, justamente lo que ya les decía, y el reflejo oculocefálico, ¿sí? Va a tener un estímulo, el fotomotor, que ya les decía que es la luz, midriasis y midriasis, ¿no? Su aferencia va a ser obviamente el segundo par, que es el óptico, y quién va a ser el receptor principal van a ser las células ganglionares de la retina, que van a contener melanopsina. Aquí. La integración de las señales después de esta aferencia va a ser en lo que es el mesencéfalo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el nervio óptico va a ir al núcleo pretectal para hacer su primera sinapsis y este se va a comunicar con el núcleo de Edinger-Westphal. ¿Se acuerdan quién tenía el núcleo de Edinger-Westphal? El tercer par. El tercer. Vamos a volver. Núcleo de Edinger-Westphal. Muy bien. Por lo tanto, como tiene origen mesencefálico también el oculomotor, por lo tanto, ahí como relacionan que la integración va a ser mesencefálica, porque ¿dónde está el Edinger-Westphal? En origen mesencefálico, ¿no? Por lo tanto, su aferencia, ¿quién interviene en lo que es los núcleos extraoculares? El oculomotor, ¿no? Y su respuesta va a ser la miosis. ¿Cuál va a ser la miosis? Pues digamos que la contracción o la disminución de diámetro de las pupilas. Miosis.
La respuesta es consensuada. ¿Qué quiere decir? Que la conexión va a ser bilateral del núcleo pretectal con los núcleos de Edinger-Westphal, ¿no? O sea, va a ser ipsilateral y contralateral, ¿no? Todo digamos, esta conexión entre núcleo pretectal y núcleo de Edinger-Westphal va a justificar o va a relacionar con que la respuesta sea consensual, es decir, que ambos ojos se contraen, incluso el que no va a estar estimulado, porque va a haber una conexión interna entre estos dos núcleos, ¿sí? ¿Sí, chicos? ¿Podrías repetir una vez, por favor? Ya. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero creo que se me está escuchando muy bajito, de hecho. A ver, me voy a acercar un poquito más. Esperen, casi me voy para atrás. Ahora sí. Ya. No sé si se han dado cuenta, pero cuando nosotros vamos al médico, aunque no, un ratito, Chelito, espera, mi perrito. Ya. Aunque nos ponga la linterna en la cara, bueno, en la cara no, en el ojo, y aunque no estimule el otro ojo, va a haber una contracción, va a haber la miosis, ¿sí? Eso básicamente es la relación del reflejo fotomotor. Vamos a tener, digamos, la linterna a nuestro ojo. Este estímulo de luz, de los rayos, este estímulo de luz van a ser detectados por el segundo par, que va a ser el óptico, ¿no? Que va a inervar netamente al ojo, ¿no? ¿Y a dónde van a ir? Van a ir a las células ganglionares de la retina, ¿no? La retina que está netamente relacionada con lo que es la visión, ¿no? Va a haber una integración de estas señales, van a ir hacia el mesencéfalo. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a encontrar con lo que es el núcleo de Edinger-Westphal, ¿no? Pero primero vamos a ir al núcleo pretectal, ¿no? Que es la primera sinapsis, ¿no? Ahí va a estar nuestra primera sinapsis. Ese se va a comunicar bilateralmente, es decir, de los dos ojitos, con el núcleo de Edinger-Westphal, ¿no? Edinger-Westphal está presente en el tercer par, ¿no? Por lo tanto, su eferencia va a ser del núcleo oculomotor, ¿no? Y el oculomotor le va a decir a los músculos, pues, que se contraigan, que hagan para hacer la miosis. Esta respuesta es consensuada porque esta conexión de los dos ojitos, del núcleo pretectal con los núcleos de Edinger-Westphal, que van a ser ipsilaterales y contralaterales, da pie que la respuesta sea de los dos ojos. Que los dos ojos hagan miosis, no uno por uno, ¿sí? Los dos hagan miosis, aunque uno de ellos no tenga el estímulo directo, ¿sí? Sí, y ahí mismo también no vendríamos a hablar también del reflejo de la fotomoción. O sea, yo sé que no es, no forma parte del reflejo fotomotor, pero también se encargaría el núcleo de vuestro. ¿De qué, de qué? Discúlpame, se entrecortó. Ah, ya, te decía esto. Otro de los reflejos del tronco encefálico no sería el reflejo de acomodación, que también es llevado por Edinger-Westphal. Sí, también es el reflejo de acomodación. Que acá no lo tocamos, no lo enfatizan, pero sí, también interviene el reflejo de acomodación. Ujú. Ah, ya, gracias. De nada. Ya, ahora tenemos el reflejo oculocefálico. Ok. De hecho, de hecho, el reflejo oculocefálico, ¿no? Vamos a tener que la función va a ser la mirada fija ante el movimiento de cabeza. ¿Qué quiere decir? Que nuestros ojos, si ustedes empiezan a hacer esta estimulación, ¿no? Ustedes giren la cabeza, pero el ojo a veces no se mueve. Claramente, si ustedes indican que no se mueva, ¿no? Va a ser voluntario. Porque fácilmente pueden mover la cabeza y también con los ojos. Pero si se quedan mirando al frente y mueven la cabeza, los ojos se mantienen mirando hacia el frente. ¿Sí? Entonces, el estímulo va a ser, obviamente, la rotación de la cabeza, que es voluntaria, ¿no? Y la respuesta esperada es lo que les acabo de decir, ¿no? Si la cabeza se mueve hacia la izquierda, el ojo va hacia la derecha, ¿ven? Si la cabeza va hacia la izquierda, el ojo se queda mirando hacia la derecha, así se puede apreciar, ¿sí? Entonces, va a tener una aferencia que van a ir de los canales semicirculares horizontales, van a ir al núcleo vestibular, ¿no? Los núcleos vestibulares medial y lateral. ¿Dónde estaban los núcleos vestibulares? Era un par craneal sensitivo, ¿se acuerdan?
4 núcleos vestibulares, medial, lateral. Ah, en el octavo. Ujú, exacto, en el octavo par. ¿Cuál era el octavo par? Vestíbulo coclear. ¿Ya? Por eso es núcleo vestibular. A los núcleos vestibulares medial y lateral. La integración de estas señales, donde se va a dar en regiones mesencefálicas y pontobulbares. Estos núcleos vestibulares van a estimular a los núcleos del abducens de un lado. Al núcleo del abducens de un lado. Este núcleo se va a proyectar hacia el nervio, hacia el nervio oculomotor común contralateral a través del fascículo lateromedial, a través del fascículo lateromedial. Ok, entonces esta parte es un poco complicada, pero netamente es de proceso, ¿sí? Es más, entender cómo va el proceso y hacia dónde va el proceso, y más que todo es memoria, ¿sí? Entonces, básicamente, este reflejo oculocefálico, ¿no? Vamos a tener que el estímulo es el giro de la cabeza, ¿no? Aferencia, vamos a tener que va a ir desde a los núcleos vestibulares, ¿no? El medial y el lateral, ¿no? Esta integración, ¿cómo va a pasar? Los núcleos vestibulares, justo estos, tanto medial como lateral, ¿sí? Van a estimular al núcleo del abducens de un solo lado. Porque, ¿qué va a pasar? Los ojos se van a quedar quietos, ¿no? Y solo un lado está girando, ¿no? Estamos girando, digamos, hacia lo que es la derecha, ¿no? De un lado. Esta estimulación se va a proyectar hacia el nervio oculomotor común. ¿Por qué? Porque los músculos del ojo deben empezar a actuar para que el ojo no se mueva, ¿no es cierto? Para que no se mueva hacia la derecha cuando nuestra cabeza está yendo hacia la derecha, deben empezar a actuar para que se mantengan en un punto fijo, o bueno, en un punto, digamos, de frente, ¿no? Ahora, por ende, es al núcleo oculomotor común, al nervio oculomotor común contralateral, ¿no? A través del fascículo, no, a través del fascículo longitudinal medial, no lateral medial, a través del fascículo longitudinal medial, que es el FLM, ¿no? Por ejemplo, para que lo entiendan de una manera más práctica, ¿no? La cabeza va a la izquierda y los ojos se quedan hacia la derecha. Básicamente es eso el reflejo oculocefálico, ¿no? Si queremos hablarlo en términos de anatomía, o sea, en términos de qué músculo hace qué, vamos a tener que se va a activar el recto lateral derecho, ¿no? En el caso de que la cabeza va a la izquierda y los ojos se mantienen a la derecha, se activa el recto lateral derecho, ¿no? Que va a estar inervado por el séptimo par, ¿no? Este, perdón, este séptimo par derecho se va a comunicar por el fascículo longitudinal medial con el tercer par, con el tercero del izquierdo, ¿no? Con el tercer par izquierdo. Activando, ¿qué cosa? El recto medial izquierdo. Y esto permite que la mirada sea conjugada hacia la derecha. ¿Hasta aquí se entendió o lo vuelvo a repetir? Sí se entendió. Okay. Entonces, lo que es... a ver, ¿cómo le explico? Algo más. Si el recto lateral derecho se va a activar, el recto lateral izquierdo también se activa o bueno, se contrae o se distiende. Se distiende. Muy bien. Este reflejo se conoce también como reflejo ojos de muñeco. Eso, lo de los músculos, apréndanselo bien, porque eso sí viene. Yo recuerdo que sí me vino en el examen de qué músculo se contrae, qué músculo se distiende, ¿no? Bien, de todo este tema, ¿tienen alguna pregunta?
Esto de acá abarcó tronco encefálico y corteza. Ujú, Ah, ya. No, sí, creo que es ya. entendido. A ver. Ok, perfecto. Entonces, voy a ver si hay algo más que capaz algo que se me fue o si no algo que corregir, porque bueno, yo a veces también puedo enredar con la explicación. Generalmente no, la verdad. Generalmente no, pero por si acaso nunca se sabe, después de todo, las horas de sueño, las pocas horas de sueño no son en vano. Y algo más. Ah, ya. No confundan lo que es, porque me pasaba al inicio, el accesorio con el hipogloso. Ese de acá, el hipogloso. Y esto lo voy a corregir de una vez para cuando les pase la PPT. Ese es el hipogloso. Ah, algo que sí me preguntaste. ¿Dónde está? Escuché tu vocecita. Creo que de hecho eres la única. Sí, algo que me preguntaste, Kiara, que no te lo respondí bien, de hecho, porque justo se me fue, es que aquí el movimiento coordinado de la lengua es el hipogloso justamente porque netamente inerva lo que es los movimientos y ejecución del habla y los músculos intrínsecos de la lengua. Y justamente el tercio posterior es el accesorio. No, mentira, no es el accesorio, es el los flexios. Es de acá. Sí. Nada Y los más. 2 tercios anteriores eran por un... Por el facial. Sí, 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 sí. Y creo Ujú. que por la inervación del dolor, aunque me estoy saliendo un poquito del tema, ese era lo de la campanilla timpánica, ¿cierto? Sí, correcto, campanilla timpánica. Ya, gracias. De nada. Ahora sí, vamos netamente a lo que es corteza límbica y sistema límbico, que tiene un poquito más que ver con lo que son emociones y todo ello. Entonces, corteza límbica y sistema límbico. Vamos a tener que tiene dos organizaciones funcionales, vamos a tener que tiene áreas primarias y áreas de asociación. Las áreas primarias vienen a ser, uno, áreas sensoriales primarias, que se van a dedicar al procesamiento inicial de justamente de la información sensorial que ingresa a partir de los sentidos hacia la región cortical. Todo que sea límbico siempre relacionado con sentidos, emociones, con todo eso, ¿sí? Ahora, lo que es área motores primarias, que se van a dedicar a la organización de la actividad justamente motor, ¿sí? Por último, áreas de asociación, tenemos áreas de asociación unimodales y multimodales, ¿no? Las unimodales se van a dedicar a un nivel superior de procesamiento de información de una única modalidad sensorial. Por ejemplo, el área somatosensorial primaria detecta la forma y la textura, ¿no? Por ejemplo, em, les puedo decir, ya, la detección de una moneda únicamente por el tacto. Ese es un ejemplo de la unidad somatosensorial primaria. En cambio, las áreas multimodales, ¿no? Se localizan generalmente en regiones alejadas de las cortezas primarias, ¿no? Como dice acá, y permiten integrar varias modalidades sensoriales, por lo tanto son multimodales. De ahí viene el nombre. Y se relacionan con las funciones intelectuales superiores, y es más, un poquito más consciente, ¿no? Por ejemplo, tenemos el área occipitotemporal, que generalmente lo van a ver abreviado como PTO, acá, parieto occipital temporal o parieto temporal occipital, lo dicen de las dos formas, ¿no? Que va a integrar la información visual más la somatosensitiva más la auditiva, ¿no? Porque recuerdo, bueno, occipital generalmente como está atrás tiene que ver más con lo que es visual, somatosensorial y auditivo, ¿no? Somatosensorial, temporal, parietal, audición, ¿sí? Ahora, la área de asociación prefrontal se asocia con la integración de información motor y sensorial con procesos cognitivos superiores, porque recuerden que la asociación prefrontal, digamos que el área prefrontal es, no sé si ya han llevado psicología médica, pero ahí le explican mucho de eso y es la última en desarrollarse, es como que la que desarrolla nuestro criterio, nuestra percepción de lo que es bueno y lo malo, nuestra madurez en sí, ¿no? Por eso que a veces le dicen que
a las personas que no piensan bien le dicen como que te falta, te falta desarrollar tu lóbulo prefrontal, bueno, tu área prefrontal, generalmente. Bueno, lo que es área de asociación límbica, o bueno, límbica, ¿no? Va a integrar aspectos sensoriales, emocionales, ocupándose del comportamiento, emociones, reacciones, motivaciones, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es más emocional. Y por último, el giro angular, que parte del área parietotemporal occipital y va a integrar información de las tres. Es como que una fusión de todas, ¿no? ¿Para qué? Con el objetivo de traducir los símbolos con significado. Por ejemplo, lectura, escritura, cálculo, orientación espacial, ¿no? Todo ello. Por ejemplo, una lesión ahí, en el giro angular, te puede dar acalculia, que es la incapacidad para resolver operaciones matemáticas para no calcular, ¿no? Todo ello nos viene a dar pie a hablar sobre la plasticidad. ¿Y qué es la plasticidad? Viene a ser la captación o la adaptación del sistema nervioso para modificar la sensibilidad y estructura en respuesta a distintas actividades, ¿no? Digamos que la adaptabilidad del sistema nervioso, ¿no? Es necesario o es fundamental para lo que es aprendizaje, recuperación. Sin la plasticidad no tendríamos la capacidad misma nosotros de cambiar, ¿no? Luego, vamos a hablar un poquito de lo que es la fisiología del lenguaje, ¿no? Que es la capacidad, bueno, es una función intelectual superior. Solo personas, bueno, no personas como tal, seres vivos superiores pueden hacer lo que es la fisiología del lenguaje, hablar como tal, ¿no? Como los seres humanos, ¿no? Es una facultad de comunicación que utiliza símbolos organizados por un sistema de gramática para describir absolutamente todo lo que nos rodea en términos generales, ¿no? Vamos a tener 3 puntos a tratar en este caso, que es el control y redes, comprensión e interpretación y producción de lo que es el lenguaje mixto, ¿no? Un segundito, voy a tomar un poco de agua. En lo que es control y redes de lenguaje, hablamos netamente de 3 puntos. Hemisferio dominante. La mayoría de las veces, el 95% de las veces, viene a ser el hemisferio izquierdo, ¿ok? En el 95% de personas es el hemisferio izquierdo. Complejidad. ¿A qué se refiere netamente la complejidad? Que el lenguaje, pues, va a depender de una red compleja y de múltiples modalidades, ¿no? Lo que es soporte motor nos habla sobre lo que es el cerebelo y los núcleos basales que van a apoyar al control de las secuencias e intensidades de las contracciones musculares para la articulación del habla, ¿no? Netamente los músculos del habla. Ese es el soporte motor. En lo que es control, perdón, comprensión e interpretación del lenguaje tenemos el área de Wernicke, que es justo esta de aquí, el área de Wernicke, que es, bueno, considerada la principal área de la comprensión del lenguaje y sirve como área interpretativa general para la interpretación, ¿no? Es el punto de confluencia de las áreas de sensación somática, visual y auditiva. ¿Se acuerdan de qué estamos hablando con somática, visual y auditiva? Parieto temporal occipital. Sí, parieto temporal occipital. Y aquí se realiza la formulación del pensamiento y la elección de palabras, ¿no? Por ejemplo, interpretación del lenguaje visual, ¿qué quiere decir? Es la palabra leída. Va a ser la traducción inicial de los símbolos que estamos nosotros visualizando, que luego se remite al área de Wernicke para el procesamiento. Y posteriormente haya una producción que se va a dar en el área de Broca, ¿ok? Que es el centro motor especializado para el lenguaje. Forma parte del área premotora, porque tiene como tal un área motora que viene a ser la articulación, pero forma parte del área premotora y proporciona circuitos neuronales. Sí, como acá está el área de Broca. ¿Ven? De Wernicke va hacia Broca, va hacia Broca y de Broca a corteza motora, ¿no? Viene así. Eh, corteza primaria visual, giro angular,
área de Wernicke, del Wernicke va a área de Broca y de Broca va a corteza motora, ¿no? Ahora, lo que es flujo motor, el área de Broca envía la info planificada al área motora primaria, ¿no? Para la ejecución del acto. Y la articulación en los movimientos musculares finales de la boca, laringe, lengua, cuerdas vocales, para producir el sonido. ¿Ok? Una consulta, no te puedo escuchar en luz. ¿Podrías repetir? Disculpa. Que se me fue la señal un ratito. ¿Podrías repetir lo último? No te escuché. De lo de Ok, la última parte de lo del área de Broca. ya. ¿Se te fue a ti o se me fue a mí? Si no, apago la cámara para evitar. A mí. Ah, ya, ok. Está bien. Ya, el área de Broca. Te decía que es el centro especializado para el lenguaje, va a ser el primer paso. Pertenece al área premotora para lo que es la producción de lo que es el lenguaje, ¿no? Que nos va a dar los circuitos neuronales para que se traduzca esta información, bueno, esta interpretación que se dio por el área de Wernicke, para que se dé, ¿no? Del área de Broca va a ir a la corteza motora, ¿no? O también al área motora primaria, para que finalmente se dé la articulación de los músculos, bueno, de la faringe, de las cuerdas vocales, de, de la boca, etcétera, ¿no? Ahora sí me escuchaste, Kiara. Bueno, pero Kiara Karen, se me fue. Sí, gracias. Ya. Ahora, lo que son vías de lenguajes, tenemos distintos tipos de vías. Vamos con lo que es la palabra escuchada, palabra leída, corriente dorsal, corriente ventral y lesiones del giro angular, que ya les decía que, por ejemplo, íbamos a tener a calculia, ¿no? Ahora, lo que es palabra escuchada, nos dice que la información, como tal, la primera, va a llegar a la área auditiva primaria, la que vimos acá, auditoria, el área auditiva primaria, y se va a ir a la área de Wernicke para la interpretación, ¿no? Luego se va a ir al fascículo arqueado, el área de Broca para la planificación y la corteza motora. Básicamente la palabra escuchada, perdón, va a ir acá, del auditiva a la de Wernicke, como ven acá, de auditiva a Wernicke, ¿no? Luego, fascículo arqueado, que acá no está, pero se va al fascículo arqueado, Broca y corteza motora. No sé si acá puse una imagen donde está el fascículo arqueado. Bueno, no. Sí. Luego, en palabra leída, los símbolos llegan al área visual primaria, ¿no? Viene el giro angular para su traducción semántica, área de Wernicke, fascículo arqueado, básicamente lo que estamos viendo aquí. Visual primaria, giro angular, Wernicke, Broca y corteza motora. Ese es de la palabra leída. En cambio, de la palabra escuchada es distinta, ¿no? Obviamente no va a ir al área visual. En la corriente dorsal nos habla netamente del proceso fonológico, soportado por lo que es el fascículo arqueado, que acá no lo vimos, y garantiza la fluidez y coherencia en la comunicación, ¿no? En cambio, la corriente ventral es el procesamiento semántico, que quiere decir el acceso del léxico, ¿no? Léxico, la cantidad de vocabulario que tenemos y el significado que hay en cada una de las palabras, ¿no? Y va a ser soportado por el fascículo fronto-occipital inferior. Ahora, lo que son lesiones del giro angular, ya les estaba diciendo un poquito, ¿no? Causa alexia con agrafia, bueno, agrafía, mejor dicho, que es la incapacidad para leer y escribir. Alexia, incapacidad de leer, agrafia, incapacidad de escribir, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si solo se lesiona el lóbulo occipital o el área visual primaria? Pues ya no tendríamos agrafia, puede haber solo alexia, ¿ok? Pero la agrafia puede verse conservada, ya que la interpretación semántica no es necesariamente controlada por esa zona de la corteza visual, ¿no? Que pertenece al lóbulo occipital. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Por ejemplo, lo de las lesiones del giro angular es cuando podemos aún leer, pero no podemos entender lo que leemos, o sea, no lo comprendemos.
Sí, correcto, sí. Podemos leer, podemos observar la palabra, pero no lo comprendemos. Porque recuerda que el giro angular, digamos, podemos verlo. Y el giro angular, si hay una lesión acá, pues ya no vamos a ir al área de Wernicke para que nos interprete, no va a ir a la broca bueno, para la broca para que sea premotora, para que esta interpretación vaya hacia la corteza motora y se pueda hablar o entender el lenguaje. Sí, correcto. Ok. No vamos a poder hablarlo y tampoco vamos a poder, bueno, no, depende, depende en qué zona, pero no se puede leer, no se puede leer y por tanto no se puede entender. Sí, correcto. ¿No hay ocasiones en las que se puede leer pero no se entiende? Que se puede leer pero no se entiende, no. Ok, gracias. Mira. No, o sea, según lo que nos han explicado, no. Capaz, desde la clase que he tenido, sí hay ocasiones, así que estaría bueno que lo pregunte, o si no, lo investigo luego y te lo hago llegar. Sí, gracias. Entonces, de nada. En lo que es memoria y aprendizaje, tenemos que la memoria es la capacidad que vamos a tener nosotros para recordar la información, bueno, almacenarla y recordarla, ¿no? La información. La memoria, vamos a tener distintos tipos de memoria. Memoria de trabajo, memoria declarativa y memoria implícita o de habilidad, o también llamada memoria no declarativa, ¿no? La memoria del trabajo básicamente es un almacén activo transitorio, ¿no? Capaz de manipular la información. ¿Qué quiere decir? Que va a mantener y manipular justamente esta información para guiar el pensamiento, la comprensión y la conducta, ¿no? Va a ser fundamental para operaciones cognitivas complejas. Ay, un segundo. Y se asocia principalmente con lo que es la corteza prefrontal y la corteza parietal posterior. Esas dos cortezas, prefrontal y corteza parietal posterior, ¿no? Ahora, por ejemplo, va a ser procesamiento del lenguaje, el juicio que nosotros vamos a tener, es alguno de los ejemplos. En memoria declarativa, básicamente nos habla de conocimiento sobre hechos o eventos específicos, ¿no? Recuperado de forma consciente. Puede ser episódica, que quiere decir que va a ser la recolección de nuestras experiencias personales y eventos detallados. Eso es lo que nosotros llamamos como recuerdo esto, recuerdo aquello, ¿no? Eso es episódico, eso es el recuerdo. Y semántica es conocimiento almacenado como hechos, conceptos, ideas, ¿no? Es decir, el saber, la información que nosotros tenemos. Lo que es en memoria no declarativa o de habilidad, o también llamada implícita, implica el aprendizaje inconsciente, ¿no? Como tal dice, implícita a través de la experiencia. No puede ser memoria procedimental, que involucra como tal a la corteza motora y a los núcleos basales. También, bueno, mejor lo anoto. Aquí. ¿Qué dije? A los núcleos basales, la corteza límbica, bueno, perdón, corteza límbica, sistema límbico y a la corteza motora. Ujú. Y se expresa como saber hacer algo, ¿no? Memoria procedimental, como manejar bici, que dicen que si aprendes una vez, aprendes para toda la vida. La verdad yo no lo sé porque no sé manejar bici, pero eso dice. Y memorias de habilidades, o también llamada skill memory, que es un subtipo de memoria procedimental, o sea, pertenece digamos, bueno, esta clasificación de la memoria habilidosa, ¿no? Y bueno, es, por ejemplo, tocar piano, la guitarra, cualquier instrumento, escribir, requiere una práctica constante para justamente su mejoría y repetición física para, pues, afianzarse, ¿no? Y que tengamos una ejecución eficiente, ¿no? Mientras más escribamos, mejor va a ser nuestra caligrafía. Ahora, la clasificación según duración tenemos a corto plazo, plazo intermedio y a largo plazo. Corto plazo, de segundos a minutos,
que generalmente pues es a causa de una actividad neural continua debido a circuitos reverberantes, si lo queramos decir de una manera más difícil de escuchar, ¿no? Pero simplemente es una memoria que dura muy poco tiempo, de segundos a minutos y ya te lo olvidas, a plazo intermedio de minutos a semanas, ¿no? Y resulta en cambios temporales, pueden ser físicos o químicos, en terminales sinápticos, es decir, de las neuronas, en terminales sinápticos o membranas postsinápticas después de la sinapsis, ¿no? Postsinápticas, mediante mecanismos distintos, como puede ser una facilitación. A largo plazo puede ser recordado durante años o toda la vida y se asocia con procesos de consolidación que puede ser celular o sistémico. Ahora, en lo que son consolidación y engranas, consolidación para una memoria a largo plazo, ¿qué son engranas? Van a ser grupos neuronales ensamblados por contactos sinápticos que constituyen la base de las conexiones físicas de la memoria. Digamos que un engrama es la base de la conexión para tener buena memoria. ¿Sí? Como ya les decía que podía ser consolidación celular o consolidación sistémica, ¿no? En la consolidación celular se refiere a un proceso de corto plazo que estabiliza el rastro neural también llamado engrama, ¿no? O sea, su base. Va a estabilizar la base inmediatamente después del aprendizaje, ¿no? Ahora, un segundo. Ok, y la consolidación sistémica va a ser a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que la memoria se transfiere desde el hipocampo hacia la corteza, ¿no? ¿Cuál va a ser del rol del hipocampo en esta consolidación sistémica? Pues que es crucial para la recuperación y también para la formación temprana de la memoria episódica declarativa. ¿Cuál era la memoria episódica declarativa? ¿Se acuerdan? La que acabo de explicar. El recuerdo, ¿no? Los recuerdos que tenemos es la memoria episódica declarativa. No confundir con la semántica. Esa no es lo de los episodios, es el saber, ¿no? La semántica es el saber, lo que tenemos acá, La de ¿no? las ideas, ¿no? Ajá, esa es la semántica. Y la episódica son nuestras anécdotas, nuestros recuerdos de, ay, yo recuerdo cuando era niño. Esa es la episódica, Claro, es ¿ya? como recordar una película en sí. Ajá, es el rol del hipocampo, ¿no? Ahora, también tenemos que hay cierta independencia. Porque para que nosotros, bueno, cierta independencia, para que esta información pase a largo plazo, ¿ok? Es necesario que haya independencia de este mismo hipocampo para que haga sus tareas, bueno, sus actividades, ¿no? Ahora, en los mecanismos, por ejemplo, tenemos que la transferencia se va a dar durante el sueño. Si no dormimos bien, no va a haber buena consolidación, ¿ok? Porque justamente durante el sueño vamos a tener la capacidad de relacionar la nueva información con esquemas que ya hemos estudiado antes, ¿no? Para justamente favorecer la consolidación. Y luego la corteza prefrontal medial, ¿no? Que reemplaza el hipocampo en la consolidación a largo plazo, madurando el engrama, es decir, la base, a nivel neocortical y manteniendo el recuerdo por lo que son meses o años. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Aquí en detallar está el sueño REM y no REM. Ajá, acá hablemos del sueño REM y no REM en los mecanismos que nos va a dar el hipocampo para consolidar, sí. Ok. En la plasticidad sináptica, como ya les venía diciendo, tenemos dos tipos, ¿no? Potenciación a largo plazo y depresión a largo plazo, ¿no? La potenciación a largo plazo nos dice que es el aumento de la fuerza sináptica como tal, ¿no? La función es creación de memoria positiva y requiere estímulos de alta frecuencia que generan una liberación del bloqueo de magnesio del receptor del núcleo motor dorsal, Ah, ¿no? del receptor de glutamato, el ionotrópico.
No, sí, sí, sí. No, no, sí, por eso justo estaba diciendo la A, ¿de dónde es? Sí, ahora justo lo iba a corregir. Del receptor del glutamato que nos va a dar mayor entrada de calcio, que nos va a dar mayor receptores de AMPA para dar lo que es la sinaptogénesis, ¿no? O la generación de más sinapsis. Esa es una potenciación a largo plazo de calidad positiva, ¿no? Para aumentar la fuerza sináptica, que esta vez también la fuerza sináptica contribuye a la consolidación o a la memoria a largo plazo. Sí, en cambio, en la depresión a largo plazo, también llamada LTD, tiene la disminución de la fuerza sináptica, ¿sí? Es decir, que va a disminuir la calidad de la memoria, ¿no? Se asocia a una memoria negativa, que es una habituación, y ayuda a podar o eliminar vías innecesarias. Esta plasticidad que nos ayuda a, digamos, a eliminar distintos sitios de las vías, nos ayuda a refinar circuitos neuronales para tener una memoria o una transducción, bueno, traducción de señales más capaz y más eficiente al momento de mejorar la fuerza sináptica o mejorar la calidad de la memoria, ¿no? Implica la remoción de receptores AMPA del terminal postsináptico, justamente para que haya este corte de vías innecesarias y se haga con efectividad la depresión a largo plazo. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo correcto? La depresión a largo plazo, su mecanismo, ¿cómo sería? Ah, ya. El mecanismo como tal. Un segundito, chicos. Ok, ahora sí. Al no haber estimulación como tal, va a haber la remoción de los receptores AMPA del terminal postsináptico, básicamente. Pero, o sea, obviamente este mecanismo, eso es para hablarlo en grosso modo, pero la remoción de lo que son los AMPA es un poquito más complicado, mm, es como que, a ver, ¿cómo lo explico? Bueno, O sea, es una estimulación de baja frecuencia, ¿ok? En primer lugar, es una estimulación de baja frecuencia, ¿no? Generalmente, si mi memoria no me falla, es de 1 Hz a menos, ¿no? 1 Hz a menos, es una estimulación de baja frecuencia y va a haber una entrada leve de calcio, poquita. A diferencia de la potenciación a largo plazo, va a haber una entrada leve de calcio, ¿no? Esta estimulación débil, por ende, al entrar el calcio, me va a despolarizar la membrana parcialmente, por ser un estímulo débil, ¿no? Y se van a abrir los receptores de N. Uy, espera, justo se me desconectó el mouse. Y ahora sí, va a haber una estimulación muy pequeña, mínima, de los NMDA para que se abra, ¿no? Permitiendo lo que es una entrada pequeña y lenta de calcio, ¿no? Entonces, esta estimulación débil abre NMDA para que entre calcio y poquito calcio, ¿no? Estos niveles bajos de calcio lo que hacen es activar fosfatasas, activan distintas fosfatasas, ¿sí? ¿No? Activan distintas fosfatasas. Perdón. Como lo que es calcineurina o hay otra fosfatasa que no sé si les han mencionado, pero es la proteína fosfatasa, la PP1. La PP1 o la calcineurina. Acá le escribo calcineurina, ¿no? Las cuales tienen mayor afinidad por el calcio a bajas concentraciones, a diferencia de las quinasas, ¿no? Las quinasas dependen mucho de la concentración de calcio para que haya su estimulación, ¿no? Estas fosfatasas van a desfosforilar a los receptores AMPA, ¿no? AMPA, específicamente a una subunidad que ahorita se me fue el nombre, pero de igual forma no creo que les enfatice, ¿no? Pero desfosforilan a esta AMPA y eso encadena la endocitosis, ¿no? Endocitosis hacia el citoplasma. Ay.
hacia, a ver si me deja, hacia el citoplasma. ¿Se entendió? Sí, entonces esto es cuestión de que cuando hay una baja concentración de calcio, en lugar de que haya quinasas cerca que solamente vienen cuando hay mayor, vienen las fosfatasas o algo así, ¿cierto? No vienen. Hay fosfatasas y hay quinasas, pero quienes se van a pegar, quienes van a ejecutar en la función son las fosfatasas, porque tienen mayor afinidad a bajo calcio, Ahí ¿no? Y está, eso, la afinidad. Ujú, ujú. afinidad. Y todo Ya ello sí se se da entendió. es una baja estimulación. Ya, perfecto, gracias. En nada. Ahora, en lo que es corteza prefrontal y funciones ejecutivas, perdón un segundo, tenemos la corteza prefrontal dorsolateral, que va a ser base de las funciones ejecutivas, presente en memoria de trabajo y una señal top-down de arriba hacia abajo que se va a enfocar netamente en lo que son metas, ¿no? Lo que es corteza prefrontal, ventromedial y orbitofrontal va a ser la interfaz entre la emoción y la cognición, ¿no? Va a evaluar consecuencias emocionales y de riesgo y va a moderar la actividad de estructuras límbicas, ¿sí? O sea, modera nuestros sentimientos, ¿sí? La ventromedial y orbitofrontal. Y guía el comportamiento basado en recompensas, ¿no? Según a lo que nos den por hacer una cosa, ¿no? Por ejemplo, si aprobamos un examen, nos dan, no sé, nuestros papás nos premian con una comida, compran algo, por ejemplo, eso es una recompensa. Y corteza prefrontal medial está asociada a la consolidación sistémica y a la memoria a largo plazo y reemplaza al hipocampo, como ya les mencioné anteriormente, en la codificación de memorias declarativas a largo plazo. En lo que es sistema límbico, emoción, motivación y recompensa, tenemos al hipocampo, que es fundamental para la formación y consolidación de memoria declarativa, que ya lo vimos. Amígdala, procesamiento emocional, especialmente el miedo, ¿no? La amígdala es netamente emociones. Corteza cingulada, que es modulación de dolor, atención y motivación en la parte anterior. Y núcleo accumbens, que es la interfaz crucial del sistema de recompensa y centro de gratificación. Acá tenemos un pequeño cuadrito en la amígdala. La función principal es la conciencia conductual, sensor de riesgo y alerta. Y el núcleo accumbens es centro de gratificación y esfuerzo, ¿no? El rol emocional es un centro de la aversión, asocia estímulos de reacciones de castigo, dolor y miedo, y atribuye valor emocional a la experiencia, ¿no? Nuestro neurotransmisor clave es el glutamato y potencia la consolidación de recuerdos con alta carga emocional. En cambio, el núcleo accumbens nos da alegría y placer, amígdala nos da miedo y aversión, y su neurotransmisor clave es la dopamina. Por lo tanto, si es alegría y placer, nos da un refuerzo positivo conductual que impulsa el comportamiento para volver a experimentar el placer. Por último, tenemos vías dopaminérgicas mesolímbicas y mesocorticales. Tenemos la mesolímbica, que va a pertenecer en el área tegmental ventral, que va a enviar proyecciones al núcleo accumbens, que está encargado de la alegría, ¿no? Su principal neurotransmisor es la dopamina, y tiene potencia el sistema de recompensas, la mesolímbica, genera un sentimiento de alegría y placer, euforia, fomenta la motivación hacia el estímulo y juega un papel esencial en el refuerzo conductual y la adicción. En lo que es vía mesocortical, es el área tegmental ventral, envía proyecciones hacia la corteza prefrontal y corteza cingulada y nos ayuda con el proceso cognitivo de la recompensa, ¿no? La mesocortical, y regula y modula la intensidad de la señal proveniente del núcleo accumbens. Recuerden que hacer frontal es como más consciente, ¿no? Asegurando que la conducta sea adaptativa y guiada a largo plazo, ¿no? La disfunción o liberación excesiva de dopamina en esta vía a veces sobrepasa la capacidad inhibitoria, ¿no? Llevando a la pérdida de control y conducta, bueno, llevando a la pérdida de control y a tener una conducta, lo que es impulsiva. Me parece que esta es la última PPT. Sí. Ya bueno, eso sería todo. ¿Alguna duda hasta aquí?
La mesolímbica es en sí la más ligada a la recompensa, ¿cierto? Ujú, la más En, emocional. ajá, pero creo que la mesolímbica y la mesocortical están las dos ligadas a los síntomas esquizofrénicos, ¿cierto? Ujú, ujú. Creo que Sí, uno era en hipoactividad y en otro en hiperactividad. uno de los dos, sí. Pero ahorita no me acuerdo cuál era cuál, en hiper e hipo, pero sí, los Ujú. dos estaban asociados con la esquizofrenia. Y los dos, es más, los dos están asociados con la recompensa, no solo mesolímica. Pero uno es más emocional y otro es más regulatorio. La mesocortical también está ligada entonces a la recompensa. Sí, es un Entonces, proceso, las creí que dos. era, creí que era más cognición y esto ahí era más emociones, creo. Sí, o sea, las dos son a la recompensa, pero por ser mesocortical, ¿no? Hacer mesocortical, lo que pasa es que vamos a, digamos, modular o sea, el procesamiento cognitivo del núcleo accumbens, ¿no? Que el núcleo accumbens es recompensa. Los dos tienen que ver con núcleo accumbens, pero uno lo, como que lo, digamos que lo controla, es un procesamiento más frontal. Ah, ya, entonces es como que hay como tú dices ahí en tu PPT está potencia, el sistema de recompensa y el otro es el procesamiento de ese De cognitivo de la regulación, recompensa. Ajá. ajá, de regulación. Uno lo potencia y el otro lo regula. Ah, ya, entiendo. Gracias. No, mira, acá lo subrayo, aunque es enorme, pero ya, eso sería todo. La Gracias. clase. De nada. Ahora envío el post-test